Muy buenos días, alumno del Colegio Raymond Schreiber. Soy el profesor del área de Ciencias Sociales, Johnny Vázquez. El día de hoy vamos a tener una temática muy importante, pero antes de ello les invito a observar un video en el cual vamos a sacar conclusiones específicas. La historia es la ciencia social que se encarga de estudiar el pasado de la humanidad. Por otra parte, la palabra se utiliza para definir al periodo histórico que se inicia con la aparición de la escritura e incluso para referirse al pasado mismo. Las formas. Muy bien, ya sacamos las conclusiones, entonces vamos a observar la historia. Que la historia es una ciencia social que analiza, utiliza métodos científicos, se orienta al enjuiciamiento crítico. Acá tenemos ejemplos de lo que es la historia. Por ejemplo, tenemos hechos importantes, tenemos como el herramienta del periodo neolítico. Continuamos. Tenemos las fuentes de estudio de la historia. ¿Qué son las fuentes de estudio de la historia? Son todos los testimonios que demuestran la acción de los seres humanos en el pasado. Tenemos las fuentes directas, las fuentes indirectas. ¿Qué son las fuentes directas y qué son las fuentes indirectas? ¿Cuál es la diferencia entre fuentes directas e indirectas? Las fuentes directas son aquellas que se transmiten de generación en generación. Utiliza el habla y pueden ser de forma oral. Pueden ser los mitos, cuentos, leyendas, refranes, etc. En cambio, las fuentes indirectas están conformadas por todas las obras que nos han dejado nuestros antepasados, los seres humanos, a través de su vida diaria o actividad productiva. Pueden ser los monumentos, pueden ser palacios, fortalezas, pueden ser las obras materiales. En este caso tenemos escultura, pintura, los restos antroposomáticos, los restos vegetales, tanto de la flora y animales de la fauna. Continuamos. Fuentes para el estudio de la historia. Tenemos las fuentes orales, las fuentes escritas y las fuentes materiales, o también llamadas monumentales. Las fuentes de estudio de la historia, ¿qué son? Son elementos importantes para estudiar y reconstruir el pasado. Fuentes orales son aquellas que se han transmitido de generación en generación. Utiliza el habla. Entre ejemplos tenemos la leyenda de Manco Cápac en Mama Oyo, la leyenda de Tatarica, la leyenda del caballo de Troya en Grecia. Las fuentes escritas son aquellas que utilizan la escritura, son aquellos documentos que nos han dejado nuestros antepasados a través del tiempo. Pueden ser los libros, memorias, las crónicas del Inca Garcilaso de Levedo, los papiros, etc. Las fuentes monumentales son aquellas que están representadas por todos los restos arquitectónicos y restos materiales, como utensilios, tejidos, cerámicas. Tenemos ejemplos de la cerámica de culturas pre-incas, otro ejemplo el Coliseo Romano, la muralla china, etc. Continuamos. La temática. Ciencias auxiliares de la historia. ¿Qué son las ciencias auxiliares de la historia? Las ciencias auxiliares de la historia brindan el apoyo a la ciencia histórica para comprender y analizar mejor un hecho histórico. Se clasifican de la siguiente manera. La geografía, que estudia la superficie terrestre o la biosfera. La economía, que estudia el proceso de producción o bienes materiales. La sociología, que estudia las relaciones sociales y la estructura de las sociedades. La arqueología, que estudia los testimonios materiales de los pueblos antiguos. La lingüística, que estudia la lengua o idioma. La antropología, que estudia la formación de las comunidades. También tenemos las ciencias auxiliares instrumentales. Son aquellas que brindan apoyo al historiador. Tenemos ahí la numismática, que estudia las monedas. La genealogía, que estudia la generación del pasado. La heráldica, que estudia los escudos. La museología, que estudia los museos. La cronología, que estudia el orden y las fechas de los sucesos históricos a través del tiempo. Continuamos. Ahora, tenemos aquí el tiempo histórico y el tiempo físico. ¿Cuál es la gran diferencia? El tiempo físico se da a través de décadas, ciclos o años, ¿bien? Y milenios.
En cambio, el tiempo histórico se da a través de edades. Tenemos como ejemplo un hecho histórico, la Revolución Popular de Cajamarca, un tiempo físico, tenemos aquí una fecha, 3 de enero de 1854. Entonces, esa es la gran diferencia entre un tiempo físico y un hecho histórico o tiempo histórico. Tenemos aquí para uniformizar el criterio de ubicación cronológica una línea de tiempo. Cuando inicia la invención de la escritura y el nacimiento de Cristo, inicia el proceso histórico y hablamos de historia con el nacimiento de Cristo. Todo lo que está antes de Cristo es el proceso de la prehistoria. Continuamos con las características de la historia. Es una ciencia social porque estudia los hechos históricos que el hombre ha realizado como miembro integrante de una comunidad o colectividad. Es selectiva porque se refiere a hechos más importantes, selecciona los hechos más trascendentales e importantes. Es prospectiva porque analiza y estudia el pasado para proyectarlo al futuro. Es irreversible porque no cambian los hechos que se han dado a través del tiempo, de generación en generación. Es temporoespacial porque utiliza el espacio y el tiempo. Continuamos. Aquí observamos una línea de tiempo de la historia universal. La edad antigua inicia hace 3.500 años antes de Cristo con la invención de la escritura y culmina en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente por intermedio de los bárbaros y culmina en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. La Edad Moderna inicia en 1453 y culmina en 1789 con la Revolución Francesa. Y la Edad Contemporánea inicia en 1789 hasta hoy, hasta la actualidad. Acá observamos otro tiempo. Bueno, esto es lo mismo que hemos tallado, referente a las etapas de la historia, la Edad Antigua, Media, Moderna y Contemporánea. Correcto, la Edad Antigua, primeros documentos escritos, invención de escritura, 3.500 años antes de Cristo o también 4.000 antes de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano. La Media, 473 después de Cristo, hasta el descubrimiento de América, 1492. La Moderna, en 1492 después de Cristo, hasta la Revolución Francesa en 1789. La Contemporánea, con la Revolución Francesa en 1789 hasta nuestros días. No es lo mismo que hemos allá. Muchísimas gracias. Lo espero en la próxima clase.